Bendiciones, familia. Hoy estamos en el día 4 y hemos estado leyendo la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14 al 16. Y la palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Comenzamos con el sí. Sí es una conjunción, denota una condición en la cual un concepto depende del otro. Por ejemplo, si llegas el domingo, llegarás a tiempo. Si estudias, podrás ser un gran médico, sobre el cual mi nombre es invocado. Este mensaje no es para todo el mundo, es para su pueblo. Dios comienza por colocar las cosas en orden su casa. Y Dios aquí nos está hablando a su pueblo. No es una palabra solamente para los líderes de la iglesia, sino que es para todos sus hijos, para todo el pueblo de Dios. Estas palabras estaban dirigidas a Israel, pero en el día de hoy están dirigidas al Israel espiritual, que somos nosotros, su iglesia. Y estas palabras son para ti y son para mí. Parafraseando este versículo, vemos que este versículo tiene una gran bendición que se divide en 3 privilegios que se tiene cuando nos ocupamos de lo que está escrito allí. Número 1, dice que Dios nos oirá. Número 2, dice que Dios nos bendecirá. Y número 3, dice que Dios sanará nuestra tierra. Ahora, ¿pero qué debemos de hacer nosotros? Nos debemos humillar, debemos orar, debemos buscarlo y debemos abandonar nuestros malos caminos. El Señor nos está llamando en este tiempo a estar unidos como familia, como iglesia, como hijos suyos en oración, buscar a Dios con fervor. Estamos en tiempos de crisis a nivel mundial. El mundo ha colapsado, los países están en caos y hoy es el tiempo para que nos unamos y hemos decidido unirnos por estos 40 días. En el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, hay hambre y sed de justicia. Nuestros hijos están creciendo en incertidumbre. Nuestros hijos están mirando día a día lo que ocurre con sus políticos, que hay mucha corrupción. Ven el abuso, ven la violencia, ven ideologías equivocadas. Y nosotros nos debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que le hemos dejado a nuestros hijos? Y hoy es el día para que escuchemos la voz de Dios, para que más personas que muchas veces reprochan a Dios por lo que está sucediendo, ya que no es culpa de Él, sino que es culpa de nosotros. Hay personas que en este momento cuestionan lo que ha pasado con la pandemia, con lo que sucede en Colombia con la injusticia social, con los paros, con las marchas, y colocan en tela de juicio incluso la existencia de Dios. Y la respuesta no es que Dios no exista, ni desee el mal para cada uno de nosotros, sino que el mal es la ausencia de Dios. El mundo está carente de la presencia de Dios. Las personas escuchan de Dios, pero no le conocen. Y vamos a mirar una parte de este versículo, la que dice en la Reina Valera: y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es convertirse entonces? No estamos hablando de salvación, porque aquí Dios le estaba hablando a sus hijos, en otras palabras, a su pueblo que ya es salvo. Tiene que ver más con un cambio notable en nuestras vidas, escuchando atentamente su palabra, siendo obedientes a ella y siguiendo todas sus instrucciones. Cada persona tiene el poder de elegir su camino. Cada persona tiene el poder de elegir entre lo bueno y lo malo, pero en nuestra naturaleza pecaminosa, algunas veces elegimos el camino malo y Dios nos insta en este tiempo para que vayamos por el buen camino. Eso es convertirnos, ser obedientes y caminar con Él. Debemos entender que la conversión es santificación y consagración. La santificación no es una opción, se es santo o no se es santo. Si no hay consagración, no hay conversión. Por lo tanto, la consagración es indispensable. No es un mero fruto de la vida cristiana, es la base de la vida cristiana. Este mismo versículo, en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: si mi pueblo abandona su mala conducta. Si mi pueblo, Dios comienza con su casa. Los primeros que debemos arrepentirnos, los primeros que debemos declamar para que
la sal de la tierra sea realmente sazonada, para que nosotros realmente seamos la luz del mundo, somos nosotros, sus hijos, su pueblo. Y Dios está ordenando su casa. Y dice abandonar. Si mi pueblo abandona, y abandonar es dejar de comportarnos mal hacia Dios y hacia las demás personas. La conducta se refiere al estilo de vida de cada ser humano. Debemos dejar todo pecado y apartarnos de toda iniquidad. Hay algo que lo vemos como leyes naturales, y esas mismas leyes naturales también son leyes espirituales. Y hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Y dice que vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Nunca debemos de pretender que vamos a recibir lo bueno si no sembramos lo bueno. Recordemos que toda acción corresponde a una reacción en este principio. Reflexionemos por un momento qué estamos haciendo mal como iglesia, como pueblo, qué conductas pecaminosas debemos abandonar a fin de expresar un verdadero arrepentimiento. Debemos obedecer a lo que Dios nos dice en su palabra, ser obedientes con respecto a producir frutos que demuestren nuestro arrepentimiento. Todos sabemos muy bien, tú y yo sabemos muy bien lo que estamos haciendo mal o lo que estamos haciendo bien. Todos sabemos qué estamos haciendo, pero lo más importante que debemos de tener en cuenta es que debemos de ser claros, de tener una conciencia transparente de que nosotros somos los que realmente sabemos las cosas que estamos haciendo mal, porque Dios conoce todas las cosas. Y hoy su iglesia, su esposa, la que va a estar con Él por la eternidad, es una iglesia que está en pecado, que ha venido pecando, y hoy se peca habitualmente. Es una rutina. Muchas veces uno no diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Hay pecados de murmuración dentro de la iglesia, hay pecados de chisme, hay pecados de queja, de egoísmo, de altivez, donde cada quien busca el bien suyo, el bien que solamente le pertenece a él. Y hay pecados sexuales, que es lo más triste. En la iglesia se han metido pecados sexuales como fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, entre otras, las cuales tristemente se están viendo dentro de la iglesia a todo nivel. Somos llamados en este tiempo a abandonar toda conducta pecaminosa, a mirar bien nuestros caminos y adoptar un estilo de vida de santidad delante de Dios. El Señor dice: sean santos porque yo soy santo. Examinémonos diariamente. Diariamente debemos de ir a la cruz. Diariamente debemos de ir con un corazón sincero y a examinar nuestros caminos y pedirle perdón a Dios. Esforcémonos por cambiar nuestra manera de vivir a fin de parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Démosle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en este tiempo, en nuestra vida, y por lo que Dios va a hacer en nuestra nación. Los bendigo.